modelo de gestión estratégica de talento humano, que pues no es otra cosa que justamente orientar la gestión de talento humano a la estrategia de la organización. Si bien es cierto, en el área de talento humano tenemos retos bastante concretos, pero no es menos cierto que tenemos que juntar esos esfuerzos para alinear la gestión a la estrategia de la organización. Bueno, comencemos con un concepto que es básico, que es saber qué es la planificación estratégica. Creo que muchos de nosotros, los que no han tenido la oportunidad de participar en un proceso de planificación estratégica, debemos saber que la planificación estratégica es mandatoria para alinear todas las acciones, actividades y esfuerzos de una organización en pro de los objetivos estratégicos o los objetivos más importantes de la compañía. La planificación estratégica es una herramienta que nos sirve para ubicarnos dentro del entorno en el que labora o en el que se desarrolla la organización, tomando en cuenta el entorno externo como el entorno interno. Esto nos va a permitir justamente definir cuáles son los objetivos estratégicos o los fines o las metas puntuales de la organización a corto, mediano y largo plazo. Lógicamente, estas están basadas en la visión, misión y los valores de la organización. De ahí se desprende justamente estos objetivos que se les llama objetivos estratégicos, objetivos tácticos y objetivos clave de la organización. Aquí yo he traído un cuadro que es bastante didáctico, en donde nosotros tenemos que la cancha de la organización está marcada por el entorno macroeconómico, el entorno microeconómico y también todo lo que la empresa internamente se desenvuelve y conoce de su negocio. Esto nos permite generar una visión, una misión y lógicamente hacer el análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que tiene la organización dentro de su entorno de negocios. Cuando realizamos esto, seguidamente lo que podemos nosotros establecer es la estrategia que va a tener la organización. Pero la estrategia por sí misma no tiene peso, no tiene importancia, digamos, si no hacemos constantemente una medición de todo lo que está pasando en estos esfuerzos o en estas actividades que estamos realizando. Por lo tanto, voy a poner aquí un ejemplo. En la organización en la que me encuentro laborando en este momento, tenemos el modelo de control de gestión, que es el MCM, que nos ayuda a controlar justamente las actividades o acciones que se han desprendido de esa estrategia. Y para el tema de talento humano, que es el tema del que les voy a hablar, tenemos el modelo de gestión de talento humano, que está graficado aquí a la izquierda de mi pantalla, y también tenemos al lado derecho una casita que es justamente la que nos puede indicar cuál es el modelo de competencias que también va a regir o nos va a ayudar a alinear las acciones a la estrategia de la organización. Creo que una de las cosas muy, muy importantes que hay que tomar en cuenta es la cultura de la organización. Es decir, la estrategia por la estrategia no solamente es válida. Hay que considerar los elementos de la cultura de la organización, hay que considerar la filosofía de la compañía y adicionalmente una de las cosas que estoy mencionando aquí también en este cuadro es la tecnología y las nuevas tendencias que hoy por hoy tienen una influencia muy grande en la estrategia de la organización. Como ven, este es un cuadro muy sencillo, pero creo que dice mucho y nos ayuda a comprender de dónde o qué pasos debemos dar para alinear la gestión de talento humano a la estrategia de la organización. Bueno, el modelo de gestión, ¿qué aplicaciones tiene? El modelo de gestión del área de talento humano tiene las siguientes aplicaciones. Primero, nos va a ayudar a orientar las actividades de gestión y de soporte del área de talento humano. Nos va a ayudar a alinear los procesos de la estrategia organizacional. Adicionalmente, debe tener un orden estructural y lógico con el que se pretende desarrollar los procesos del área. ¿Esto qué nos indica? Que nosotros no podemos comenzar
teniendo un proceso muy claro de talentos cuando ni siquiera hemos definido bien la estructura de la organización. Entonces hay pasos que son lógicos, son importantes dar, porque nos permiten alinearnos totalmente a los esfuerzos de acciones a un foco muy, muy claro, que es mantener procesos claros y ordenados dentro del área de talento humano. El modelo de gestión de talento humano debe contener los principales productos y actividades a desarrollar. Es una muestra muy clara de en qué ámbitos nos vamos a mover. También debe facilitar la identificación de los indicadores de gestión de cada subproceso. Y esto es muy importante y me gustaría detenerme unos minutos aquí, porque dentro del área de talento humano a veces hemos escuchado decir que no se puede medir o no hay cómo precisar un indicador. Yo creo que esto no debe ser así. Siempre tenemos que buscar bajar cualquier actividad que hagamos dentro del área de talento humano que esté atada a la estrategia y que sea parte de la gestión de talento humano, siempre tiene que estar atada a un indicador. Porque lo que no se mide, pues no existe, y lo que no se mide no se puede mejorar. El modelo de gestión de talento humano, adicionalmente, debe contener los procesos clave del área y los procesos de soporte del área. Entonces, tiene que tener de las dos, porque los procesos del área de talento humano ni solo nos sirven los procesos de gestión, ni solo nos sirven los procesos de soporte. Los dos tienen conexión y los unos a los otros se sostienen dentro del proceso de talento humano. Bueno, este es el modelo que yo le llamo modelo de talento humano, que es graficar de manera muy clara, didáctica, cuáles son los procesos que están en el área core o cuáles son los procesos core del área de talento humano y orientados a qué están. Primero, partimos de que siempre vamos a estar trabajando como el centro de toda nuestra actividad con las personas, como ustedes pueden ver, y adicionalmente están aquí todos los procesos del área de talento humano, que son los procesos de gestión, los que están en rojo, y los procesos que son de soporte están en color azul. La estructuración o el orden que ustedes encuentran aquí tiene un fin, como les acababa de decir hace un momento, y el fin es justamente trabajar en un orden lógico para justamente tener una estructura y poder ir armando todo lo que es la gestión del área de talento humano. Comenzamos entonces por la estructura y organigramas, el primer subproceso de talento humano. Dentro de la estructura están los organigramas descriptivos de cargo y los procesos del área. A veces comenzamos de manera contradictoria, es decir, comenzamos definiendo un perfil cuando lo que debemos definir primero es el proceso, luego la estructura y luego los perfiles de los cargos que van a acoplarse a esas estructuras. Entonces, para esto debemos contar muy claramente con estructuras orientadas al negocio. Y este es un ejercicio que siempre pido a la gente de talento humano que lo haga, porque a veces engrosamos las estructuras, creemos que se resuelven problemas solamente contratando a más gente, cuando lo que primero debemos hacer es revisar si nuestra estructura está orientada al negocio, si nuestros procesos están orientados al negocio, al cliente, y a darle una respuesta rápida dentro de lo que es el producto o los servicios que la organización esté ofreciendo. Lógicamente, dentro de este ámbito se tienen que mapear los procesos, definir los procesos clave del negocio. Tenemos que conocer, la gente de talento humano tiene que conocer el negocio, saber cuáles son los procesos core o de cara al cliente, a los cuales nosotros tenemos que sostener desde el área de talento humano, con los mejores recursos, con la capacitación necesaria, con esquemas de compensación justos y retadores, con varias cosas que dentro del área de talento humano se deben trabajar. Adicionalmente, dentro de este subproceso, me parece muy importante mantener los organigramas siempre actualizados, es decir, saber con qué personas contamos, en dónde están, qué hacen, a quién se reportan. Y como digo, esto surge de una manera natural, porque si tenemos identificado el proceso, luego viene la estructura, luego sé con qué personas voy a contar, pero también tengo que saber dónde están ubicadas estas personas, y para eso me ayuda un organigrama. En este mundo, en este subproceso también es importante que nosotros trabajemos en las guías de cargo, lo que se conocía hace mucho tiempo atrás como descriptivo de cargo o manual de funciones.
nosotros lo llamamos aquí internamente y pues en las organizaciones donde yo he trabajado, guías de cargo, porque la guía de cargo tiene que decirle a la persona qué tiene que hacer dentro de la organización, qué se espera de él o de ella y qué indicadores va a tener. Adicionalmente, qué competencias tiene la posición que son necesarias para su cargo e inclusive, si queremos ser un poco más finos, contrastar los resultados que tuvo la persona en su proceso de selección con las competencias que son necesarias de acuerdo al perfil del cargo. Entonces ahí podemos establecer unas brechas y en las que deberíamos trabajar tanto el ocupante como el área de talento humano. Y aquí he puesto al final desarrollar políticas y procedimientos, y esto lo vamos a ver en cada uno de los subprocesos de gestión de talento humano, porque es importante que nos rijamos por una política o un procedimiento. Cuando las cosas no se dejan estructuradas, cada uno puede entender como mejor puede un procedimiento o una práctica, entonces es mejor dejarlo siempre por escrito, porque son procesos que van a apalancar el negocio y van a impulsar la productividad de las personas, entonces es mejor hacerlo de una manera formal. El siguiente elemento pues, de este modelo es el proceso o el subproceso de selección, inducción y contratación. Este es un proceso, yo diría, el más importante, uno de los más importantes del área de talento humano, porque si no contamos con recursos apropiados, adecuados, en los roles justos para su perfil, vamos a tener personas que no nos estén dando su mejor contribución. Y lógicamente eso hará que su rendimiento, su desempeño, pues no sea el que estamos esperando. Y ahí vienen justamente las decisiones de desvinculación, las salidas de personal, la fuga de talento. Entonces, es un proceso sumamente importante el proceso de selección, que nos permite atraer talento justamente y hacer de este proceso un proceso siempre de búsqueda o de consecución de, vamos a decir, tener un semillero, es decir, tener gente que siempre nos pueda dar su mejor contribución. Dentro de su proceso debemos contar con las guías de cargo que justamente nos van a determinar o en las que se encuentra el perfil de la posición o el perfil del cargo, y eso nos ayuda a direccionar mejor el proceso de selección. Aquí tenemos que tener bien claras, bien definidas las fuentes de reclutamiento acordes a las necesidades del negocio. Y aquí uno tiene que ser muy creativo, porque a veces las necesidades del negocio son diversas, son muy particulares y no necesariamente lo que es bueno para una organización es bueno para la otra. Entonces uno tiene que tener criterio, ser creativo y hacer uso de esa creatividad para buscar los mejores talentos para la organización. Es importante también que en este proceso se definan los acuerdos de servicio por cargo tipo. ¿Esto qué quiere decir? Que un proceso de selección tiene que tener un arranque y un final. Y mi cliente interno tiene que saber que yo le voy a responder en ese tiempo. Ni antes ni después, pero en ese tiempo. Entonces los acuerdos de servicio tienen que ser muy bien trazados, muy bien definidos, de tal manera que el cliente interno sienta satisfacción justamente por estar siendo atendido con el recurso justo, apropiado para la posición y en un tiempo adecuado también. También es importante que contemos dentro del proceso de selección ya con entrevistas estructuradas para evaluar competencias y entrevistas de profundidad. Como les digo, yo creo que el proceso de selección es el punto de partida para muchas cosas y creo que mientras esté mejor estructurado, sea un proceso sólido, con los filtros necesarios, vamos a tener siempre los mejores recursos para trabajar dentro de la organización. Es importante hoy por hoy también contar con una plataforma de tecnología que nos permita reclutar, evaluar y filtrar candidatos. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esto porque al no hacerlo de esta manera, tal vez estaríamos, no sé, utilizando algún medio que ya no es muy viable hoy por hoy hacerlo, porque realmente, o sea, ¿quién no tiene acceso a un computador, a un internet? Yo creo que todos. Entonces, es preferible utilizar una plataforma que nos dé resultados más rápidos y también nos permita inclusive hasta masificar la toma de evaluaciones. Otra de las cosas que nos permite el proceso de selección, y yo hace un momento les comentaba, es identificar la brecha entre el perfil del contratado y el perfil ideal para la posición. El área de selección debe ser un área que contribuya al área de capacitación,
justamente para identificar en qué día tiene que trabajar el área de capacitación para cerrar esa brecha entre el perfil del contratado y el perfil ideal. Adicionalmente, ya dentro de la parte de inducción, ya nos pasamos a otra parte y es un proceso muy, muy importante, clave, que es el proceso de inducción, tanto al cargo como a la organización. No se deben mezclar las dos cosas y yo creo que hay que hacer un marcaje bien definido, porque la inducción al cargo es una inducción, diría yo, de entrenamiento, de adiestramiento, no sé, en una metodología, en un software, en ciertas prácticas o políticas que tenga al interior de la organización aplicadas a ese rol. Pero ya la inducción a la organización es una inducción a la cultura, a la filosofía, a la parte disciplinaria, a la operatividad en sí de toda la organización. Entonces son dos tipos de inducciones que yo creo que, como digo, tienen que ser marcadas y diferenciadas, asimismo evaluadas para saber cómo la persona estuvo dentro de ese proceso de inducción y si los que participan o los medios que usamos, porque pueden ser medios digitales, están surtiendo el efecto que nosotros estamos esperando. Seguidamente, pues, hay que hacer siempre, es muy importante para saber si es que nuestro proceso está funcionando adecuadamente, realizar un análisis de todo lo que es el proceso de selección, es decir, cuántos procesos tengo por mes, qué tipo de procesos son los que más se repiten, para saber cómo está el comportamiento del mercado y cómo estoy también yo reaccionando frente a ese mercado y a las necesidades de la organización. El que no tiene data no puede tomar decisiones. Y yo creo que cada uno de los procesos de gestión, como los que no son de gestión, merecen siempre una revisión, un análisis y un acompañamiento de este tipo de información que nos permita, como digo, tomar decisiones claras. Bueno, estoy viendo a gente conocida que ya está dentro de la conferencia. Les agradezco a todos el hecho de unirse, de juntarse. Y ya te voy a tener oportunidad también de saber si tienen ustedes alguna pregunta, que eso lo vamos a hacer más adelante. Bueno, siguiente, bueno, lógicamente, como les dije, cada uno de estos subprocesos tiene siempre que tener su política y su procedimiento. El siguiente subproceso que vamos a ver es el de capacitación y entrenamiento. Este es un proceso también muy importante dentro de la gestión de talento humano y lógicamente nos permite o tenemos varias fuentes para tener el insumo de la capacitación. Uno de estos es el DNC, que es la detección de necesidades de capacitación. Creo que muchos estarán familiarizados con ese tema y los que no saben, pues justamente es un proceso que nos permite, sea directamente con el ocupante del cargo, sea con la línea de supervisión, identificar cuáles son esas necesidades de capacitación. Siguiente paso, pues, que debemos hacer al tener ya esta información es desarrollar los planes de capacitación. Personalmente, yo trabajo bajo 4 dimensiones, que es la dimensión estratégica, la dimensión de desarrollo personal, la de cierre de brecha y la de mejora de procesos. Me van a decir, ¿por qué esas 4? Bueno, yo les voy a decir que he sido auditada muchas veces dentro de mi trayectoria laboral y ventajosamente he tenido auditores que han tenido conocimiento del tema y han sabido también direccionarnos, porque yo creo que una de las cosas que uno tiene que hacer es ser humilde. Cuando no sabe algo, tiene que decir no lo sé y aprender, buscar la información, capacitarse, actualizarse. Y para mí fue definitivo, o sea, el tema de trabajar bajo estas 4 dimensiones porque puedo orientar de mejor manera los recursos que una empresa me confía para administrar la capacitación. Entonces, en la parte estratégica deberían estar generalmente... Ok, yo voy a revisar. Las capacitaciones que están a nivel ejecutivo, directivo y que van y apuntalan directamente a la estrategia de la organización. La dimensión de desarrollo personal está orientada a un nivel operativo en donde nosotros nos deberíamos enfocar a perfeccionar, a mejorar el perfil de ciudadanos, de padres, de esposos, especialmente del personal operario. El cierre de brecha es justamente el que habíamos hablado anteriormente y es cerrar la brecha entre el perfil ideal y el perfil del ocupante. Y el siguiente es aquel o aquella capacitación que se identifica cuando un proceso que es medido mensualmente
tiene siempre una tendencia a la baja, a caer ese indicador. Entonces, muy probablemente uno de los elementos que se deba considerar es la capacitación para mejorar ese proceso productivo o ese proceso administrativo. No es lo único que se debe hacer, pero sí mejora sustancialmente un indicador, la capacitación. Otra de las cosas que nosotros tenemos que cuidar dentro de este proceso de capacitación es contar con la información del avance del plan de capacitación. Mantener un ROI de capacitación. El ROI de capacitación no se puede aplicar en todo, pero sí, por ejemplo, en la capacitación de mejora de procesos. Es decir, yo tengo que tener un punto de partida, una línea base, hago la capacitación y voy evaluando en al menos 6 meses la mejora que he tenido dentro de ese proceso. Así se puede establecer un ROI y saber cuánto con la capacitación, que es un elemento que contribuye, he podido mejorar económicamente el desempeño o la operación de una área o de un departamento o de donde nosotros creamos, pues que se puede hacer esta evaluación. Y también otro elemento que es importante es siempre contar con el porcentaje de la población capacitada. Hay indicadores que nos dicen que al menos uno debería contar con 26 horas anuales de capacitación por persona. Es duro, no es fácil. Yo mismo me he puesto esa meta y quizás a veces hasta una meta más alta, pero dadas las condiciones del mercado, las exigencias que tenemos con nuestros clientes, mi sugerencia es al menos que le apuntemos a unas 23 horas de capacitación anual por persona, distribuidas homogéneamente dentro de toda la población de la capacitación, de la organización, porque si es que yo simplemente me enfoco en una área y las otras quedan descuidadas, el indicador de capacitación no es justo ni va a medir lo que debería ser. Y es que la capacitación esté distribuida en todas las áreas de una organización. Bueno, y lógicamente debemos disponer de un presupuesto para esta área, porque es importantísimo contar con recursos, si no la capacitación pues se ve de alguna manera restringida y de pronto no nos da los resultados esperados. Adicionalmente, yo creo que dentro de esta área es importante que tengamos bien claro, y es estratégico, no tener capacitaciones esporádicas ni capacitaciones, diría yo, simplemente aleatorias, sino contar con un formato un poco más estructurado y a largo plazo, como tener una escuela de ventas, una escuela técnica, una escuela de desarrollo personal, un programa de desarrollo gerencial, que nos permita en el corto, mediano y largo plazo ver un cambio en el comportamiento, tanto de nuestros ejecutivos como del resto de personal. Lo demás, simplemente para mí, personalmente, considero que son buenas iniciativas, pero no tienen un efecto a largo plazo. Y este también, que no va a ser la excepción porque les voy a hablar siempre de cada uno de estos, sus procesos, debe contar con sus políticas y procedimientos. Y especialmente en el área de capacitación es importante evitar que de pronto uno entregue capacitación cuando no ha medido desempeño, cuando no ha medido contribución, compromiso, cuando no ha medido de pronto el impacto que tiene ese rol dentro del negocio. Si es inclusive una persona que es considerada un talento, hay varias cosas que se deben evaluar, especialmente cuando es una capacitación de alto nivel, como un diplomado, una certificación o una maestría. La capacitación siempre tiene que ser una retribución al desempeño y al compromiso de un profesional. El siguiente que vamos a ver es la gestión de desempeño. Me dirán, ya cambió de nombre. Sí, ustedes saben que muchas veces se reempacan los nombres. Hay empresas que lo llaman de una manera u otra, pero eso tiene un sentido. Hablar de gestión del desempeño es hablar de dos cosas. Hablar de la evaluación de competencias como tal y hablar también de la evaluación de indicadores de la persona. Es decir, se ve desempeño y se ve productividad. Cuando hablamos de las dos cosas, hablamos de gestión del desempeño. Cuando hablamos solamente de desempeño, es la evaluación de desempeño. Pero hoy por hoy, yo creo que en la mayoría de organizaciones nos enfocamos a los dos aspectos. Lo uno es importante y lo otro también. Entonces, en la parte de desempeño tenemos que contar con una herramienta que es la evaluación del desempeño y también con un modelo de feedback. Y esto yo quisiera hacer aquí un poco de énfasis, es que no deberíamos esperar hacer la evaluación o correr un proceso de evaluación del desempeño
para dar feedback. No, el feedback tiene que ser un feedback oportuno, tiene que ser un feedback que sea a tiempo, pero el feedback ya pierde efecto cuando ha pasado ya mucho tiempo y la persona no ha tenido la retroalimentación necesaria. Nadie le ha dicho si está haciendo bien o mal su trabajo, simplemente hace lo que piensa o lo que cree que es correcto. Por eso es que para generar una cultura de retroalimentación o feedback, no necesariamente debemos partir de la evaluación de desempeño, sino partir justamente de capacitaciones que nos permitan fortalecer esta cultura que es la cultura de dar retroalimentación. Por eso justamente yo había mencionado aquí diseñar la capacitación para fortalecer la cultura del feedback dentro de la organización. Seguidamente también tenemos que analizar los resultados del proceso de evaluación de desempeño, cómo estuvo los resultados, qué competencias son las que están más desarrolladas, cuáles menos, qué valores son los valores que destacan y qué acciones vamos a tomar frente a eso. Con eso podemos trabajar justamente a través mismo de capacitación, de sesiones de feedback, de coaching, trabajar para mejorar el performance del individuo, de la persona. A veces también nos vamos a encontrar con resultados que no son muy agradables y, bueno, muy probablemente hagan o se tomen decisiones, pero es parte de nosotros como gerentes de talento humano o quien está trabajando en el área de talento humano, tenemos que hacer de las dos cosas, tanto las cosas buenas, que es felicitar, gratificar, motivar, como también tomar decisiones, pues porque ustedes saben, una organización es un negocio y tiene que estar constituido siempre por perfiles de alto potencial que nos contribuyan y que puedan estar orientados al cumplimiento de los objetivos estratégicos. La siguiente es justamente desarrollar planes de acción para fortalecer las competencias organizacionales, que creo que ya los mencioné hace un momento, que es muy importante. De nada serviría hacer una evaluación de desempeño y no tomar acciones en el ámbito de capacitación o en el ámbito de asignación de algún proyecto para mejorar el desempeño de la persona. En el ámbito de la productividad, pues aquí tenemos que hablar ya de la implementación de un sistema de indicadores de gestión y de pago variable. Es muy importante que se ate, como digo, la parte de competencias con los resultados numéricos que alcanza la persona a través de su gestión, de su trabajo, y que son marcados o identificados y adicionalmente son socializados, es decir, la persona tiene que saber qué indicadores tiene y cómo va a ser medido. Estos indicadores es muy importante que se actualicen y se revisen al menos una vez al semestre y si no se puede, al menos una vez al año. Es mandatorio, porque el no hacerlo significa que las metas no se mueven, que los resultados ya son los resultados que se obtienen y que de pronto esos resultados serán resultados ya que se han alcanzado y no les retamos al personal. Yo creo que debemos retarles permanentemente y debemos adicionalmente motivar a que la gente nos dé siempre su mejor contribución, su valor agregado, y que cada vez vayan descubriendo que pueden hacerlo mejor y más. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Una cosa no menos valiosa es hacer el análisis de los indicadores de su comportamiento. No hay nada que le guste más a un ejecutivo, especialmente financiero, numérico, que es analizar los indicadores de su comportamiento. Es muy importante. Entonces, no podemos dejar de lado eso, establecer un sistema de indicadores y no hacer el análisis de esa data y de su comportamiento. Es importantísimo también aquí tener la actualización siempre de una política y de un procedimiento en materia de indicadores de gestión y, lógicamente, del pago que se haga por esta contribución. Pago variable puede ser un pago variable o también puede estar atado a un sistema de comisiones, especialmente si se trata del área comercial. Siguiente proceso del que vamos a hablar es del área de compensación y presupuestos. Es un área que también es un área core del área de talento humano, es un proceso core, donde tenemos que estructurar escalas salariales, tenemos que tener un escalafón, una estructura organizacional. Y adicionalmente, incluir siempre un análisis salarial, es decir, información del mercado. Nosotros podemos tener internamente un sistema, una estructura salarial,
pero debemos ser competitivos y por eso es importante contar con una encuesta salarial que nos permita hacer una homologación, una comparación para saber cómo estamos respecto de nuestro esquema salarial o nuestra estructura salarial versus el mercado. Por otro lado, también es importante incluir también el análisis de esa información o incluir en esa información los indicadores económicos. Debemos tener también un presupuesto para saber con cuánto contamos para hacer estos ajustes o incrementos salariales. Si no hay presupuesto, olvídese, solamente queda como una política, queda como alguna práctica que quisimos hacer, pero que no puede ir si no tiene el respectivo presupuesto para poder implementarlo. El siguiente tema pues, que tenemos que topar acá en su proceso de compensaciones es estructurar una revisión salarial periódica al menos de una vez por año. El no hacerlo, al menos no hacer el ejercicio, aunque no implementemos un incremento económico, un ajuste económico, nos deja por fuera desfasados, no nos deja realmente con información fresca, no podemos tomar decisiones y no podemos también identificar que hay cargos que están dentro del core del negocio, de los procesos medulares, a los cuales nosotros tenemos que tener siempre con un tratamiento diferenciador y lógicamente con una remuneración que sea competitiva dentro del mercado, porque si no lo que va a pasar es que nos roban a los talentos o nos roban a las personas que están ocupando una posición clave. Y también pues tenemos que hacer un análisis de equidad interna y las desviaciones respectivas para saber cómo está nuestro esquema salarial contra mercado, qué posiciones son las que están más desviadas de mercado, dónde está la equidad, cómo puedo llegar a ese punto. Y yo creo que eso es un tema que no podemos dejar de lado porque justamente nos permite saber y responder de mejor forma a un mercado ahora tan agresivo que a veces nos quita o nos roba recursos. Otra parte dentro de este mundo, que es ya la parte de valoración de cargos, yo creo que también es muy importante hacer este proceso, la valoración de cargos. Si bien es cierto, puedes tener una estructura salarial y no has valorado los cargos, sí puede ayudarte a tener solamente esa parte, pero es mejor si los valoras porque tienes datos más precisos, más certeros, de cuánto cuesta en puntos y traducido eso a dólares, cuánto cuesta un cargo. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos los dos ejercicios y complementemos con la valoración de cargos para estar mucho más acertados, mucho más equitativos y justos en la retribución económica al personal o a los profesionales que trabajen en la organización. También muy importante siempre revisar y estructurar un sistema de comisiones. Algo les dije en el modelo anterior, en la parte de gestión de desempeño, pero ya hablando ya propiamente de la parte de compensaciones, aquí también se debe tener muy claro que el sistema de comisiones tiene que ser permanentemente revisado, así como también revisar o analizar el comportamiento del pago variable por cada una de las áreas en las que se tenga indicadores de gestión. Y también siempre tenemos que establecer planes de acción en materia de administración salarial para saber qué acciones debemos tomar inmediatas, especialmente tratándose de posiciones clave, de talentos o de alguna posición que amerite un tratamiento diferenciador o simplemente un proceso de retención. Es importantísimo tener aquí o estructurar reportes para saber cómo estamos haciendo la parte de administración salarial, cómo está la parte de compensaciones y tener unos informes periódicos para nuestras líneas de supervisión. Aquí también siempre, no se olviden, tener siempre políticas de procedimientos que creo que cada uno de estos procesos amerita. El siguiente es ya el proceso de talentos. Este proceso es un proceso que también se lo tiene que hacer. Hay que identificar con quiénes contamos, en qué posiciones están. Y para esto, lógicamente, tenemos que aplicar una matriz de evaluación de talentos. No es simplemente el criterio de una persona, sino que para bajar esa subjetividad aplicamos una matriz de evaluación de talentos, procesamos esa calificación de talentos y armamos nuestro pool de talentos. Este pool de talentos, lógicamente, nos va a permitir tener o saber qué personas pueden ocupar alguna posición clave y podemos estructurar también los mapas de sucesión con este pool de talentos.
Hay que definir un plan de acción con estos talentos que vamos a hacer, los retenemos, los capacitamos, les damos un plan de carrera, les damos alguna asignación especial y también lo que debemos hacer con aquellos talentos es colaborar con ellos, trabajar, participar con ellos en estructurar su propio plan individual de desarrollo. El plan individual de desarrollo no es un plan del área de talento humano, es un plan de cada uno de los talentos que el área de talento humano o de recursos humanos ayuda a estructurar, pero que sí tiene que ser apropiada o apropiarse cada uno de los talentos seleccionados. Y es importante también que nosotros hagamos a través de varias metodologías que existen la identificación de las posiciones clave, porque esas posiciones clave siempre van a meritar tener un backup. Es muy penoso que a veces nos encontramos en situaciones en las que no hay backup y es una posición que realmente tiene gran impacto dentro del negocio y de la organización. Esto nos va a permitir, lógicamente, cuando ya tenemos el pool de talentos, como les dije, armar nuestros mapas de sucesión y establecer las rutas de carrera que podrían tener esas personas dentro de la organización. Perdonen que voy a tomar un poquito de agua, pero estoy hablando mucho, entonces ya me estoy cansando. Bueno, el siguiente subproceso, casi terminando, es la parte de clima y cultura organizacional. Aquí es muy importante que nosotros primero definamos qué rasgos y qué características queremos fortalecer como cultura y clima de la organización. Es importante que aquí periódicamente se evalúe el clima y la cultura. No podemos tampoco decir que lo podemos hacer casa adentro. Yo creo que podría ayudar, pero yo personalmente siempre pienso que apoyarse en un externo, en un consultor o en una firma es lo más adecuado. Le da más transparencia al proceso y ahora hay una cantidad de proveedores con buenas ofertas de precios que nos pueden ayudar en eso. Una de las cosas que también es importante aquí, porque hay que diferenciar lo que es clima y lo que es cultura, no es lo mismo que a veces usemos esto como una frase cliché para identificar la cultura de la organización. Siempre dicen vamos a evaluar clima, pero el clima es generalmente todo lo que se ve inmediatamente y todo lo que la gente está sintiendo así dentro de su entorno laboral. Y la cultura ya son cosas que están más profundas, más arraigadas y que no se pueden necesariamente observar así de primer impacto. En el clima se mide, lógicamente, aquí el índice de servicio al cliente, que se evalúa todo lo que es atención y servicios para el personal. Por ejemplo, vamos a hacer servicio médico, servicio de seguro médico, la gestión de las gestoras de trabajo social, la parte de alimentación, transporte. Todas esas cosas conforman e impactan dentro del clima. En la cultura organizacional, ahí ya vamos a medir todo lo que son valores, filosofía de la empresa y formas de actuar que tienen las personas de una organización. Y acá complementamos, o sea, los dos. Por un lado tenemos el IAL, que es el índice de ambiente laboral, que tiene que ver con la cultura, y el ICE, que es el índice de satisfacción del empleado, que tiene que ver con el clima. Son dos cosas que siempre se deberían medir. También hay que aplicar encuestas periódicas para medir el compromiso y la vocación de servicio. Este es otro indicador que hoy está también surgiendo mucho, porque tener buen clima o una buena cultura organizacional son elementos que nos sirven. Pero ya si queremos ser más finos, deberíamos aplicar alguna encuesta que nos permita medir el compromiso y la vocación de servicio dentro de la organización. Y lógicamente, cuando ya se tienen los resultados, tenemos que desarrollar los planes de acción para mejorar el clima, mejorar la cultura organizacional o mejorar el compromiso de las personas. Cuando se hace una encuesta, siempre un plan de acción es mandatorio, con el respectivo seguimiento, los deadlines, los tiempos, hasta llegar a la consecución final. Y también es importante también que dentro de este proceso se ubique a gente que nos pueda ayudar a ser embajadores de la cultura organizacional. Es muy importante, porque nos ayudan a replicar lo que queremos fortalecer dentro de la organización. Es muy, muy importante. Y hay gente que realmente destaca, que está sumamente identificada, y son ellos los que nos ayudan a apalancar esta filosofía de la cultura organizacional o del espíritu de una organización. Bueno,
aquí habíamos establecido planes de desarrollo y fortalecimiento de la cultura que están atados a los embajadores. Es decir, yo tengo que capacitar a mis embajadores justamente para que puedan hacer un mejor rol, un mejor papel y puedan fortalecer la cultura. Pero esto no se da espontáneamente, también tienen que entrar dentro de un proceso de capacitación ellos que nos permita fortalecer la cultura. Y actualizar siempre las políticas de procedimientos para el área de clima y cultura, como les he venido mencionando en cada uno de los procesos o subprocesos de gestión de talento humano. Y el último, que es el proceso de clima y cultura organizacional, o el penúltimo, el último es ahorita. Y el último, que es la parte de comunicación interna y responsabilidad social empresarial, que en este momento nosotros estamos desarrollando justamente aquí en Grupo Papelesa, y es nuestro plan de comunicación interna que tiene elementos clave, y son las 6D que se llaman. Una de las D es qué debo comunicar, es decir, al personal qué hace. Tengo que comunicar al personal también por qué lo estamos haciendo, cómo debemos hacerlo, que la persona se motive a hacer, es decir, que lo desea hacer. Y la quinta es que sepa cómo lo está haciendo. Luego la sexta es que proponga cómo hacerlo mejor. Si yo desgloso cada uno de estos 6 elementos, tengo que decir primero qué hacen, si está comunicado su guía de cargo, su rol, sus funciones, sus metas, sus indicadores. ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es el objetivo estratégico que tenemos detrás? ¿Hacia dónde vamos como organización? Dentro del segmento en el que estamos, en qué lugar estamos, cuáles son los principales competidores, contra quién estamos compitiendo, etcétera. ¿Cómo lo debo hacer? Aquí ya va una comunión o se provoca una comunión entre la filosofía del colaborador y la filosofía o cultura organizacional. ¿Que lo desea hacer? Esta ya es la parte motivacional. Tenemos que tener dentro de ese plan de comunicación elementos que motiven a las personas para que deseen hacerlo, se apeguen o comulguen con la cultura de la organización y contribuyan así desde su rol. Y la quinta, que sepa cómo lo está haciendo. Y esta es la dimensión de la retroalimentación o del feedback. Miren que dentro del plan de comunicación también se habla de este tema, y antes yo les había dicho que justamente para fortalecer la cultura del feedback o de la retroalimentación tenemos que comenzar capacitando. Y dentro del plan de comunicación se hace referencia también a esto. Que proponga cómo hacerlo mejor. Si hay una comunicación que va de arriba hacia abajo, tiene que haber una comunicación de abajo hacia arriba, es decir, esta es la dimensión propositiva, es decir, que el colaborador proponga una mejor manera de hacer las cosas. Y para esto hay que establecer medios y canales. Uno de los elementos que también para mí muy importante es apalancarme sobre la filosofía de responsabilidad social empresarial. En el plan de comunicación ya que es uno de los principales stakeholders, es decir, los colaboradores. Aquí nosotros tenemos que hacer esta comunicación interna porque se trata del principal stakeholder que tiene la compañía, que son los colaboradores. Y otra es que hay varias gestiones o varias funciones que desarrollan las gestoras de trabajo social que impactan directamente a este grupo de interés que son los colaboradores o empleados de la compañía, y que también yo quería mencionarlo porque no debería quedar suelto dentro del área de talento humano, estar muy claros que la responsabilidad social empresarial también la hacemos nosotros para uno de los principales grupos de interés que son los empleados o colaboradores de la empresa. Bueno, he ido así lo más rápido posible para terminar rápidamente esta presentación. Les voy a decir, muchos a lo mejor estarán pensando que yo sé qué voy a hacer y cuánto me toca aprender para saber y poder desarrollar todo este esquema de gestión. Sí toma tiempo, pero creo que es más fácil cuando alguien te guía, cuando alguien te entrega su conocimiento. Y en este momento he querido yo, de la experiencia que yo tengo, compartir este tema con ustedes, que es un tema que yo lo he realizado y he trabajado en varias organizaciones, desarrollando modelos similares, cada vez mejorados, lógicamente, y que me han dado muy buenos resultados. Así que muchas gracias por atenderme. Si ustedes tienen alguna pregunta, con mucho gusto, pues estoy para responderles. Mónica, muchas gracias por todo lo que nos has compartido. Ahora abrimos esta sesión de preguntas y nos pueden escribir en el chat para yo poder comunicarle esto a Mónica y nos pueda resolver todas las dudas que tenemos.
Aquí hay un comentario de Leonardo, de Leonardo Martínez, dice, gracias Mónica por compartir su conocimiento. Gracias, Leonardo. Gracias, Mónica, por su capacitación. De María Cecilia. De nada, María Cecilia, con mucho gusto. Bueno, al parecer todo ha quedado sumamente claro, Mónica. Sí, espero que haya servido. O no me entendieron nada o me entendieron todo, una de las dos. De ley fue todo. No, bueno, aquí hay algo que me están comentando. Bueno, una de mis colegas que trabaja conmigo me está agradeciendo. Gracias, Nadia, por tus comentarios. Giovanni, tenemos una pregunta de Giovanni. Ah, sí, creo que sí. Buenas tardes, Mónica. En el momento de selección, si es masiva, ¿cómo se podría manejar lo de los filtros? ¿Algún consejo? Ya. Bueno, miren, yo creo que es muy importante cuando hace uno selecciones masivas hacer una buena sesión de assessment. Yo creo que el assessment es un elemento que nos ayuda a filtrar y nos ayuda a evaluar en vivo las competencias de una persona. No importa si es nivel operativo, igual, trabajen en hacer assessment. Puede tomarles un poco más de tiempo, pero yo les puedo decir que por experiencia propia, cuando me he detenido a hacer procesos de assessment y he hecho la trazabilidad de las personas contratadas, tenemos un desempeño mejor, mayor y tenemos menos nivel de rotación. Mi consejo para él es que estructure un programa de assessment. Tiene que tener siempre varios ejercicios listos que sean aplicables, no tienes que hacer ninguna cosa complicada para que tú puedas evaluar a través del assessment masivamente y poder captar el mejor talento. Creo que hay otra, dice, ¿podría por favor enviar biografía referente a lo discutido el día de hoy? Son temas bastante amplios que requieren de muchísimo conocimiento y según mi opinión, la manera más eficiente de revisarlo es de escrito. Gracias por compartir el conocimiento. Bueno, no tengo ahorita yo he sacado esto es de hecho de mucha teoría, muchos libros, no tengo al momento, pero sí les puedo poner, sé que van a colgar esta presentación y me imagino que se puede poner la bibliografía a la que ustedes pueden recurrir, con mucho gusto lo haré. Sí, este video va a ser subido en YouTube, en nuestro canal Ferias 360, ahí lo pueden encontrar, a más tardar ya va a estar subido para el día lunes. Ya, hay otra preguntita, Mónica, ya sí. De María Cecilia. Trabajo en un hotel y quiero incorporar trabajo social con el personal. ¿Cómo puedo incorporar responsabilidad social cuando hay tantos turnos rotativos, poco personal y personal con familias? ¿Algunas ideas? A ver, verás, yo creo, sí, ahora estamos viviendo una situación dura en las organizaciones porque tenemos que hacer más con menos, tenemos que tener estructuras livianas, a veces hay horarios extendidos, como está mencionando ella, pero de todas maneras, mira, yo creo que en este punto debemos tener una iniciativa muy grande para conseguir tener espacios en los que personas puedan sentir que de alguna manera son tratadas lo más justamente posible, comunicadas, puedan ser partícipes de las decisiones o de las iniciativas que se tenga. Creo que en esos 3 puntos que he mencionado no hay inversión, pero sí hay una acción definida del área de talento humano. La participación, la motivación, tal vez, no sé, espacios en los que puedan, no sé, tal vez compartir un desayuno, no sé, y algo muy sencillo, no estoy hablando de un desayuno muy caro, pero son cosas muy pequeñas que a veces la gente tiene gran impacto. La gente no te está pidiendo nunca que le des lo más caro ni lo más costoso. La gente muchas veces pide un espacio donde tú puedas escuchar. Y desde trabajo social, yo creo que las gestoras de trabajo social tienen una gran responsabilidad porque son las primeras que tienen contacto en diferentes situaciones con el personal. Así que, mira, te doy esas sugerencias. No tienes que invertir, pero sí puedes acercarte de diferentes modos a la gente.
Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Exacto. Bueno, Mónica, muchas... Aquí hay una, no quisiera dejar algo me están diciendo de nómina. A ver, buenas tardes, en el momento de selección, bueno, esto ya le dije, ya contestamos. Marcelo y Manuel, agradecemos la excelente capacitación, siga adelante, gracias. Fausto Campana, gracias Mónica, ¿cuál sería la principal diferencia entre compensaciones y presupuestos con la parte de nómina? Muy buena pregunta. A ver, Fausto, no sé si recuerdas, pero cuando comencé yo estaba justamente comentando, aquí podemos ver, si es que nos vamos al primer cuadro, quiero por favor que hagan esta diferencia, porque a veces sí tendemos a confundirnos, y nos confundimos porque nadie nos ha dicho que no lo hagamos de esa manera, ¿no? Y es lo siguiente, no sé si me están viendo, ¿sí pueden ver que estoy señalando los procesos que están en rojo? Sí, sí sale. Ya. Ok, estos son los procesos de gestión, Fausto. Y lo que está abajo, si miras, aquí dice nómina, seguridad y salud ocupacional, trabajo social, relaciones laborales, dispensario médico, servicios al personal, todos estos son procesos de soporte. Entonces, la diferencia que existe es que en nómina se pagan, se hace la parte transaccional de pago al empleado. Y en la parte de compensación se analiza y se establecen políticas para la compensación o la administración de salarios, es decir, queremos estar dentro de si hablamos ya de estadígrafos, queremos estar en un estadígrafo de la mediana, en el percentil 75 o estar en el promedio. Eso es parte de una política que debe tener la organización para saber cómo compensa y cómo se enfrenta con esas políticas al mercado. Entonces, en lo uno se diseña una política que está atada a una estrategia, porque también hay posiciones en las que uno tiene que pagar mejor, justamente para evitar que te roben ese talento. Y hay otras posiciones en las que dices, no, sabes que yo si estoy dentro del promedio, quizás un poco menos que eso, no pasa nada porque fácilmente puedo ubicar nuevamente a esa persona. Pero hay cargos dentro de una organización que no se pueden ubicar así de fácil. Entonces, en la una procesas el pago y en la otra tienes que diseñar, pensar una estrategia para retener y compensar de la mejor forma al grupo humano con el que trabajas. Ya, creo que he contestado esa respuesta. Ya, Fausto, ya me queda claro. Mónica, dice Fausto. Bueno, aquí está contestando que subimos todas las conferencias. Muchas gracias, Mónica, por su consejo, dice María Cecilia. ¿Podrían, por favor, enviar el enlace del sitio donde se va a colgar esta presentación? Bueno, eso no voy a colgarlo yo, me imagino que lo harán los señores de 360. Muchas gracias, querida Mónica. Dice, ojalá más profesionales que compartan sus conocimientos, muy agradecido. Con mucho gusto, Jorge. Y Juan dice, por favor, podrían, bueno, esto ya vimos y creo que con eso ya hemos contestado a todas las preguntas. Sí, Mónica, muchas gracias nuevamente por todos los conocimientos que nos has compartido y gracias a todos los que estuvieron presentes en esta conferencia. Y los invitamos a una siguiente conferencia a las 7 de la noche. Muchas gracias a todos. Pasen bien. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.